entrando a la sección Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. Pastor, Dios lo bendiga. Pastor Luna, gracias a Dios porque Él nos abre el apetito espiritual de comer la palabra de fe en nuestras vidas. Nuestra pregunta como comunidad libre que estudiamos la Biblia es la siguiente. ¿La Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal de Jesús es lo mismo? Me llamo Mari Carmen Ábalos de Fort Worth, Texas. Gracias, que Dios me lo siga bendiciendo. Le enviamos un fraterno abrazo. Gracias antes que nada a Mari Carmen Ábalos y a la comunidad que estudia la Biblia, que se autonombra como comunidad libre en Fort Worth, Texas. Dios les bendiga muchísimo, que la presencia del Padre fluya de una manera muy especial. Yo los invito, amados, que nos compartan en sus redes sociales, con familiares, con amistades, con hermanos de la iglesia, con compañeros de trabajo y en sus contactos. Compartan este mensaje, que este mensaje sea socializado para que la fe venga por el oír y el oír de la palabra del Señor. Gracias, amados, que el Padre los siga bendiciendo. Entrando a la pregunta de Mari Carmen Ábalos de Fort Worth y de la comunidad que se reúne para estudiar en libertad la Biblia, su pregunta es la siguiente: ¿la Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal de Jesús es lo mismo? Te doy respuesta cabal a tu interesante pregunta. Mucha gente equivocadamente cree que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesucristo. La concepción de Jesús o nacimiento virginal de Jesús fue total y absolutamente inmaculado, es decir, completamente limpio, que no tiene ninguna mancha de pecado, sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen durante este proceso, antes y durante la concepción. Pero el concepto de Inmaculada Concepción no se refiere para nada a Jesús. Bueno, la Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es una doctrina o dogma de la Iglesia Católica Romana con respecto a María, la Madre de Jesús. Este dogma fue proclamado en 1854, en el siglo XVIII, el cual sostiene que María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Voy a leer una declaración oficial de esta doctrina de la Iglesia Católica que dice: la bendita Virgen María ha sido desde el primer instante de su concepción, por una singular gracia y privilegio del Todopoderoso Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, conservada libre de toda mancha de pecado original. Punto. Ahora, esencialmente la Inmaculada Concepción, que es conocida también como la Purísima Concepción, es la creencia de que María fue protegida del pecado original heredada por todos los hombres desde Adán y Eva, porque María no tuvo una naturaleza de pecado, porque fue de hecho concebida sin pecado. Eso es lo que dice este dogma católico. El problema con esta doctrina de la Inmaculada Concepción o la Purísima Concepción de María es que no lo enseña la Biblia en ninguna parte. En ningún lugar la Biblia describe a María como una mujer sin pecado original, heredada por todos los hombres desde Adán y Eva, sino que la Biblia la describe como una mujer creyente, virgen, piadosa, ordinaria, cierto, con el plus de favorecida, a quien Dios eligió para ser la madre del Señor Jesús. María fue indubitablemente una mujer piadosa, de acuerdo
a Lucas 1:28, donde entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María seguramente fue una maravillosa esposa y madre después del nacimiento virginal de Jesús. Jesús definitivamente amaba y apreciaba a su madre. Cuando en la cruz le dijo a Juan: he aquí tu madre, en Juan 19:27. Ahora, la Biblia no nos da razón para creer que María era sin pecado o que fue concebida sin el pecado original. De hecho, la Biblia, de quien nos da todas las razones para creer que el único o la única persona que no estuvo infectado o infectada por el pecado original heredado por todos los hombres desde Adán y Eva y que jamás cometió pecado, la Biblia nos dice que fue Jesucristo. De ahí en fuera, todas las personas de todas las épocas, de todas las generaciones, habidas y por haber, son infectados con el pecado original que heredamos de Adán y Eva. Ahora, veamos lo que dice la Biblia en los siguientes textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Eclesiastés 7:20, Salomón dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, excepto Jesucristo, que haga bien y nunca peque. Romanos 3:23, Pablo: por cuanto todos pecaron, excepto Jesucristo, están destituidos de la gloria de Dios, y todos son todos, y eso incluye a María. Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús, y no María, es Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pedro, en su carta en 1 Pedro 2:22, él dice: el cual no hizo pecado. O sea, no tan solamente no tuvo pecado, sino no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca. Y Juan, en 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Jesús no hay pecado. A excepción de Jesús, todos heredamos el pecado original que heredamos de Adán y Eva. Y aparte de que cometemos pecado. Por eso no hay justo ni a uno. Ahora bien, la doctrina de la Inmaculada Concepción o de la Purísima Concepción de María se originó, te voy a dar un dato histórico, ya te di el dato histórico, fue en el siglo XVIII, y ahora te voy a dar en dónde se origina esta confusión sobre cómo Cristo pudo haber nacido sin pecado si Él fue concebido dentro de una humana mujer pecadora. Y la pregunta que se hicieron los teólogos y los pensadores de la Iglesia Católica en ese entonces es que se preguntaron: ¿cómo fue posible todo esto? El problema es que la realidad del hecho de que Jesús fue concebido sin concepción humana, sin intervención humana, y que Jesús no heredó el pecado original y no pecó, fue la razón de la confusión, y buscaron una salida humana para resolver este galimatías o rompecabezas, como si fueran matemáticas cuadradas de 1 más 1 es igual a 2. Dice: ¿cómo es posible si Jesús, siendo Dios, es concebido por una mujer humana que tiene el pecado original? Entonces hubo una confusión, porque ellos decían: porque si Jesús hubiese sido concebido en pecado, como todos los seres vivos, con uno de los padres infectados del pecado original, entonces Jesús habría heredado la naturaleza pecaminosa de María, y si ella era una pecadora infectada por el pecado original, aunque Él fuera sin pecado, pues tiene el pecado. Entonces estas personas idearon una solución que embrolló aún más y los envolvió a estos pensadores y teólogos católicos, y estas personas decidieron resolver este dilema con el concepto de la Inmaculada Concepción o Purísima Concepción de María. Pero
se metieron en un gran problema y por eso dice la Escritura en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Bueno, pues este embrollo teológico y este enredo en que se metieron estas personas los llevó a hacer y a crear doctrinas antibíblicas como María siempre virgen, reina del cielo y un montón de situaciones que empezaron a torcer los versículos tan sencillos como el de Mateo 1:25, que dice en varias versiones lo siguiente: pero no tuvo relaciones conyugales con ella, hablando de María y hablando de José, hasta que dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Jesús. En otra versión moderna, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella, con María, José hablando de José, que nació su hijo. Cuando el niño nació, José lo llamó Jesús. En la versión Reina Valera, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, tuercen este versículo tan sencillo porque ya se metieron en un problema, ya no saben cómo desenredar, porque ellos ya se metieron en la idea de que María nació sin pecado original. Ahora, en contraste a la Inmaculada Concepción o Purísima Concepción de María, la solución bíblica a este problema es entendiendo que Jesús mismo fue milagrosamente protegido de ser contaminado por el pecado mientras Él estuvo dentro del vientre de María. Si Dios fue capaz de proteger a María del pecado, como que el pecado original, como que fue encapsulado en María mientras Jesús estuvo en el vientre. Eso es una obra milagrosa. ¿No podría ser capaz de proteger a Jesús del pecado? Por supuesto. Si Dios protegió a María del pecado original, entonces resulta resulta esta enseñanza de la Inmaculada Concepción innecesaria porque no es ni bíblica. Entonces, la Iglesia Católica argumenta que la Inmaculada Concepción es necesaria porque sin ella Jesús hubiera sido el objeto de su propia gracia. La idea es como sigue, según estas personas: para que Jesús fuera milagrosamente preservado del pecado, que en sí mismo hubiera sido un acto de gracia, significaría esencialmente que Dios se autoagració. Entonces, la palabra gracia significa un favor inmerecido. Y la gracia es concederle a alguien algo que él o ella no merecen. El que Dios realizara el milagro de preservar a Jesús del pecado, yo te quiero decir, no es gracia. Simplemente es un acto milagroso porque Jesús es Dios encarnado, inmune al pecado y no hay nada que lo infecte o venza. Por eso digo enfáticamente que en ningún sentido es posible que Jesús fuera infectado por el pecado. Él era y es perfecto, es inmune al pecado. Jesús, que es Dios, no puede ser infectado o afectado por el pecado porque Él es perfectamente y totalmente santo y su naturaleza es de pureza, de santidad divina que prevalece sobre la humanidad y que prevaleció sobre la humanidad caída de María, donde milagrosamente Dios como que encapsuló, por así decir, el pecado original en María, que heredó de Adán y Eva, y de esa manera, durante su concepción y su tiempo de embarazo, se mantuvo pura. Y en Jesús no fue necesaria la gracia para proteger a Jesús del pecado, pues siendo Dios encarnado, Jesús era su esencia, inmune al pecado. Así que la doctrina de la Inmaculada Concepción no es bíblica ni necesaria. Jesús fue milagrosamente concebido dentro de María, quien era una virgen en ese tiempo, y ese es el concepto bíblico del nacimiento virginal de Jesús.
La Biblia ni siquiera sugiere que hubo algo significativo acerca de la concepción de María. Si examinamos este concepto lógicamente, como lo plantea la Iglesia Católica, sobre la Inmaculada Concepción o Purísima Concepción de María, como ellos lo mencionan, entonces diríamos que la Madre de María tuvo que haber sido concebida inmaculadamente también, porque la pregunta sería, ¿cómo podía María ser concebida sin pecado si su madre fue pecadora? Lo mismo se habría tenido que decir de la abuela de María, de la bisabuela de María, de su tatarabuela de María. Es decir, que el linaje de María, su ascendencia, debería ser sin pecado original fuera del humano y su naturaleza. Eso sería algo imposible, porque dice la palabra, por cuanto todos pecamos, excepto Jesús, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos por el pecado original que heredamos de Adán y Eva. Así que, en conclusión, la Inmaculada Concepción no es una enseñanza bíblica. La Biblia enseña la milagrosa concepción virginal de Jesucristo, no la Inmaculada Concepción de María, que es muy diferente, como ya lo mencioné. Por eso es importante lo que dice la palabra en 2 de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Y en 2 Timoteo 4, del 3 al 7, nos dice, en el versículo 3 específicamente, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. La Inmaculada Concepción o Concepción Purísima de María son fábulas que apartan el oído de la verdad. Y esto va a arrastrar y está arrastrando al error y se enredan entre otros enredos y errores cada vez mayores que los lleva a un laberinto sin salida en el cual están ahorita ellos, como las apariciones de María, con un sinfín de nombres que están engañando a multitudes. Obviamente hay un poder engañoso atrás de eso. El concepto de reina del cielo es un concepto que en cierta manera se maneja en la Biblia y en Jeremías, pero de una manera negativa, no como la está manejando la Iglesia Católica. Y el hecho de María siempre virgen, porque pues metieron toda esta onda de la Inmaculada Concepción, entonces o se cae una o se cae toda o todas son errores. Meten el hecho de la intercesora en el cielo y tantas aberraciones bíblicas que tuercen la pureza y la exactitud de la palabra de Dios. Esta idea de la Inmaculada Concepción o Concepción Purísima de María lleva a una infección de errores sin control de doctrina de demonios que nos está advirtiendo la Biblia. Por eso, ahí yo dejo mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos para la otra. Y antes de terminar, quiero agradecerle al Padre por tus siembras financieras. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que tú te encuentres. Bendiciones. Nos vemos para la próxima.